Cordial saludo para todos. Mi nombre es Laura Catrín Rodríguez Cantor y hoy vamos a hablar sobre el conductismo versus constructivismo. Entonces, decimos que el conductismo es reconocido por su trabajo sobre la teoría del aprendizaje social, así como por haber postulado la categoría de autoeficacia. Entonces, el aprendizaje no solo se produce por mediación de experiencia directa y personal, sino que se constituye por variables como la imitación, información recibida por medio de símbolos verbales o visuales. Como primer teórico, yo escogí al referente Albert Bandura, el cual nació en Mundaré, Canadá, el 4 de diciembre de 1925, y él es un psicólogo canadiense cuya familia es originada en Ucrania. Entonces, la teoría de Bandura se basa en el aprendizaje social. Entonces, él nos habla sobre la observación e imitación de modelos, factores internos, factores externos y el aprendizaje vicario. Entonces, el aprendizaje interno es, como yo lo muestro en esta imagen, la inteligencia, la imaginación y el lenguaje. Y en los factores externos encontramos el estado físico y social. El aprendizaje vicario. Este aprendizaje surge de observar las acciones de los demás y sus consecuencias probables en varias situaciones sociales. No es necesario realizar una conducta para aprenderla. Es suficiente con observar conductas de otros, sino también las causas y las consecuencias. Un ejemplo podría ser como el vecino que roba en casas ajenas y este es encarcelado. Entonces, de este modo podemos saber que la conducta o ese aprendizaje vicario es observar que él está robando y no hacerlo para no tener consecuencias. Él nos habla de características del modelo, de características del observador y características del impacto, ¿sí? Pero para imitar un comportamiento, él decía que gran parte de lo que aprendemos es adquirido mediante la observación a los demás. Entonces, sin embargo, no observamos a cualquier persona ni cualquier comportamiento, sino que estos deben estar o deben presentar una serie de características. Entre ellas, como les estaba nombrando, encontramos las características del modelo, las características del observador y las características del impacto. Entonces, yo quise resumirlo por imágenes. La primera hablaba, perdón, de la imitación de conductas de los individuos de posición social alta, competentes o con poder. Entonces Bandura tomó como modelo a sus maestras, quienes representaron una figura de poder a nivel escolar, la cual él decía que no estaban 100% preparadas para ello, para esta competencia. También nos habla sobre las características del observador, que es cuando los individuos que tienen un estatus social bajo se sienten no cualificados, incompetentes o que la falta alguna de clase y habilidad van a tener como cierta tendencia a imitar las conductas de modelos. Entonces, Bandura se puede decir que al ver a que sus docentes, sus profesoras se sentían incompetentes, sabía cómo podía ser mejor. Por ello utilizó como modelos a sus profesoras, las cuales lo inspiraron para que él se autosuperara. Cuando hablo de impacto, coloco este boom, porque mientras mayor sea el valor que el individuo le asigna a la conducta observada, mayor es la probabilidad de que el individuo adquiera dicha conducta, es decir, la aprenda, como en el ejemplo anterior que les coloqué. Bandura se puede observar que el comportamiento de sus profesoras provocaron un impacto en él y por eso él repitió las conductas de autosuperación más adelante en los retos que se le iban presentando a lo largo de su vida.
Entonces también encontramos una parte donde nos habla de como de esos procesos o esos 4 pasos para partir del aprendizaje y la observación. Entonces él nos habla de la atención, de la representación o retención, del desempeño, la reproducción motora y por último la motivación. Entonces, en la atención decía que era percibir los aspectos relevantes del comportamiento al modelo a seguir. Cuando nos habla de la retención o de la representación, es la capacidad para codificar y almacenar en la memoria los eventos modificados, los cuales se presentaban en dos formatos, digámoslo así. En las imágenes, que son los acontecimientos o retratos, y las representaciones verbales. Entonces también nos habla sobre ese desempeño, reproducción o la reproducción motora, que es convertir en acción la observación recortada, la cual ejecuta 4 pasos o 4 conductas. La organización colectiva de la respuesta, la iniciación guiada centralmente, la observación de la ejecución de la conducta y el emparejamiento de la acción con su concepto. Entonces, él nos hablaba de la motivación. Este era esa chispa, eso que nos motiva, que no es solo observar o almacenar o potencialmente reproducir la conducta, sino hay que estar motivado para que se produzca ese aprendizaje. Y como les nombré, el reforzamiento externo, el reforzamiento bancario y el autorrefuerzo. Entonces, él nos hablaba también sobre ese refuerzo positivo que es premiar a la persona o al estudiante, ese refuerzo negativo que era el castigo y ese refuerzo vicario. Entonces, también nos hablaba de el determinismo recíproco triádico, que se basa en la conducta, la persona y el ambiente. La conducta son las respuestas motoras y verbales y las interacciones sociales que tenemos. La persona son las capacidades cognoscivistas y las características físicas, las creencias y las actitudes. Y en el ambiente se refleja pues en el ambiente físico, la familia, los amigos y las influencias sociales. Nos habla de una terapia de autocontrol y una terapia del modelado. Entonces, la terapia del autocontrol se registra en 3 pasos. Los registros de conducta, el plan ambiental y los autocontratos. Entonces, los registros de conducta se dan durante la observación que tenemos al anotar los tipos de comportamientos del mal hábito. El planning ambiental son los registros que nos facilitan la tarea de dar el siguiente paso a retirar lo que nos induce al mal comportamiento. Y los autocontratos es cuando nos comprometemos a compensarnos cuando no realicemos nuestro plan y a castigarnos si no lo hacemos. Ya la terapia del modelado habla como de esa observación a la gente con problemas que está intentando como afrontar esa situación o problema similar al nuestro de manera más productiva y así tomar ejemplo. Como segundo referente teórico, yo escogí a Iván Pavlov. Él nació en 1870, se matriculó en la Universidad de San Petersburgo para estudiar física, matemáticas y ciencias naturales. Como tal, Pavlov fue un fisicólogo y médico ruso. Él ganó el premio Nobel en medicina y, si no estoy mal, fisiología en 1904. Creo que fue en 1904. También descubrió el condicionamiento clásico, que fue su principal obra en la década de 1920, y sus experimentos más famosos demostraron la existencia de reflejos condicionados y los no condicionados.
El condicionamiento clásico se enfoca en el aprendizaje de respuestas emocionales o psicológicas involuntarias. A través del proceso de condicionamiento clásico es posible capacitar a los animales y a los seres humanos para relacionar de manera involuntaria un estímulo antes que no tenía ningún efecto. Y el estímulo llega a producir la respuesta de una forma automática. Entonces, acá en el ejemplo, coloqué sus principios de la teoría, la cual se basaba en 5 pasos. Acá vemos al perro cuando ve la comida y empieza esa salivación. Bueno, voy a explicarles. El condicionamiento clásico es esa asociación de respuestas automáticas ante nuevos estímulos. El estímulo incondicionado es el estímulo que de forma natural provoca una respuesta emocional o fisiológica. El estímulo condicionado habla de lo que provoca una respuesta emocional o fisiológica después del condicionamiento. Y la respuesta incondicionada habla de la respuesta emocional o fisiológica que ocurre de forma natural. Y ya como último la respuesta condicionada, que es esa respuesta aprendida ante el estímulo neutral inicial. Entonces, también encontramos acá las definiciones dentro del contexto del condicionamiento clásico, que son 5: intensidad, repertorio, refuerzo, latencia y umbral. Entonces, la intensidad es la fuerza con la que se presenta una respuesta. El repertorio es la total de las respuestas. El refuerzo es el estímulo que provoca una modificación en la probabilidad de emisión de una conducta. La latencia es el tiempo transcurrido entre la presentación del estímulo y la emisión de la respuesta. Y el umbral es la intensidad mínima que requiere un estímulo para producir su respuesta. Como principios fundamentales, según Pavlov, es la adquisición, extinción, recuperación espontánea y la discriminación. Donde la adquisición es el proceso en el que una respuesta se incorpora al repertorio de un organismo. La extinción es la pérdida de condicionamiento como consecuencia del no reforzamiento de una respuesta. La recuperación espontánea es la aparición sin explicación alguna de la respuesta que había sido previamente exigida. Y por último, la discriminación es la capacidad que adquiere el organismo para diferenciar una serie de estímulos similares. Los principales postulados teóricos fue Pavlov, Torniquet, Watson, Skinner y Bandura. ¿Cuál es el rol del estudiante? En este caso, cumple las órdenes y obedece. Es muy dependiente del maestro y realiza tareas en las cuales el comportamiento puede ser observado, medido y evaluado directamente. En cuanto a las ventajas y desventajas, en primer lugar, la explicación en sí misma es una de una utilidad tremenda. Entonces, el solo hecho de ayudar al conocimiento del entorno es sumamente práctico. El aprendizaje es general, pues hace ver cómo el aprendizaje no tan solo escolar, sino en la vida general, depende de los efectos de las conductas en el medio. Estimula o motiva al estudiante a su aprendizaje. Moldea la conducta, entonces lo moldea para su aprendizaje, que le cambia cuando está en una conducta indeseada, la sustituye por una deseada a través de ciertos refuerzos aplicados al alumno. Confianza en el salón de clase, siente confianza cuando el profesor le da esa importancia y modifica el comportamiento dando la oportunidad del esfuerzo. En cuanto a las desventajas, intento de predecir es controlar la conducta de forma empírica y experimental.
El programa de contingencias es la enseñanza, esa enseñanza se plantea como un programa de contingencia de refuerzo que modifica la conducta del alumno. Condicionar al alumno a realizar actividades previamente definidas. El mundo inexistente es un paradigma que aún sigue presente en la enseñanza del aprendizaje. Ay, perdón, se me fue. Entonces, también recibir algo a cambio. Muchas veces se prepara al alumno para un mundo inexistente, ya que en la vida real se cuenta con sus comportamientos negativos o simplemente son ignorados. Y recibir algo a cambio, la verdad, a veces no es muy bueno porque el alumno se acostumbra a eso y después pensará que todos tienen que darle algo a cambio por su buena conducta. En cuanto al constructivismo, es esa relación entre objeto y sujeto. Para otros se trata de una nueva forma de conceptualizar el conocimiento, es decir, el aprendizaje, pero sabemos que el constructivismo se basa en una serie de perspectivas fisiológicas, psicológicas, praxeológicas, epistemológicas y pedagógicas. Entonces, básicamente es la construcción propia que se va produciendo el día a día como resultado de una interacción entre esos factores. En consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento no es una copia de realidad, sino una construcción del ser humano. Como primer referente teórico, yo escogí a Jean Piaget. Él fue un psicólogo constructivista más influyente. Entonces se centró prácticamente en la psicología del desarrollo, prefiriendo el estudio de casos individuales con entrevistas y observación de niños. Él habla sobre la teoría del desarrollo. Entonces quiso comprender cómo un niño construye la realidad y cómo adquiere esos conceptos fundamentales. Entonces se puede catalogar como epistemológico porque sus investigaciones se refieren a la psicogénesis, psicogénesis de la cognición. Entonces, ¿cuál era su estrategia? Para lograrlo partió de modelos básicamente biológicos y con otras ciencias. En cuanto a la teoría del desarrollo cognitivo, entonces él hablaba de cuatro estadios o cuatro etapas, ¿sí? Entonces, la sensiomotora que va de los 0 a los 2 años, que es donde el aprendizaje va o es mediante los sentidos de interacción con los objetos. La etapa preoperacional va de los 2 a los 7 años, es el desarrollo de la función simbólica, lenguaje oral y escrito. El tercero es las operaciones concretas que va de los 7 a los 12 años y son operaciones mentales simples como la reversibilidad. Y como cuarta, las operaciones formales. Estas ya van de los 12 años hasta la adultez, que es el pensamiento lógico, abstracto, inductivo y deductivo. El segundo referente teórico que yo escogí fue Lev Vygotsky. Habla sobre todo de la perspectiva de lo que conoce como teoría sociocultural del desarrollo. Él nació en 1896 y falleció en 1934. La teoría del desarrollo sociocultural se centra no solo en cómo los adultos y los compañeros influyen en el aprendizaje individual, sino que también cómo las creencias y actitudes culturales influyen en cómo desarrollar la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, él hablaba más bien de una interacción donde influyen mediadores que guían a los niños, sea familia o cuidadores, o el colegio, a desarrollar sus capacidades cognitivas. A esto él se refiere a la zona de desarrollo próximo, eh, que es lo que el niño puede realizar por sí mismo. Ay, perdón. Entonces, para entenderlo mejor, perdón, él habla de 6 etapas.
Entonces, impulsibilidad motriz, que es de los 0 a los 2 meses, que es donde el niño responde de manera refleja a los estímulos interoceptivos y estereoceptivos. La segunda etapa es la emocional, que va entre los 2 a los 12 meses. Y es una etapa en la que figura o se graba la madre, o sea, es una etapa en la que figura la figura de la mamá, se convierte en un agente y aporta estados de bienestar. La tercera es el sensoriomotor, perdón, que va de los 12 a los 16, a los 36 meses. Entonces, el niño va a manipular y experimentar con los objetos con los que se encuentra o con los que se rodea, porque en esta etapa ya él empieza a caminar y empieza a crear esa actividad simbólica, empieza a hablar. Entonces, en la cuarta encontramos el personalismo, que estaba de los 3 a los 6 años. Esta se forma en una imagen de sí mismo y se caracteriza por el negativismo. El niño se opone a los adultos y el niño no va a mostrar habilidades imitadoras y lo va representando en diferentes papeles sociales. Como quinta etapa está la categorial, que va de los 6 a los 11 años. Esta es el pensamiento del niño, donde es más organizado, integrado a la información que le llega del exterior. Y la sexta es la pubertad y la adolescencia, donde el niño va a construir va a construir o va a ser más independiente y va a surgir una nueva fase de oposición sobre sus padres. También encontré como principales postulados teóricos a Jean Piaget, a George Kelly, a Vygotsky, a John Dewey y a Forster. No puedo pronunciar bien ese. Forster. Entonces, como rol del estudiante, encontré o se estipula que es cuando involucra a los estudiantes de manera en la que sean ellos mismos quienes interactúen y exploren con el medio, además, y la sociedad, además de darles la oportunidad de concientizar el resultado de su manipulación del aprendizaje. Otro rol es que permite al estudiante hacerse con nuevos conocimientos, acomodarlos a los previos, lo cual lleva a una reflexión a su propio aprendizaje. ¿Sí? Eh, es auténtico, retador y contextualizado y permite que sea el estudiante quien prolonga metas a alcanzar y además les lleva a monitorear hasta un punto de lograr sus metas. Lo cooperativo, colaborativo y conversacional es la ayuda a que al estudiante sitúe su aprendizaje en situaciones reales para prepararse para los futuros retos que se le pueden presentar en la vida. Encontramos también las ventajas y desventajas. Entonces, promover el desarrollo del pensamiento, facilitar a los estudiantes actividades. Estas actividades que, ¿cómo lo digo? Facilitar a los estudiantes esas actividades como cognitivas dentro de un currículo escolar. También es capaz de construir conceptos y no se enseña el condicionamiento más importante. Las desventajas. Los estudiantes deben reducirse a una construcción subjetiva a lo largo de que está en un proceso de dejar de ser. Entonces, al dejar de ser y existir en un futuro inmediato. También habla de la dificultad de la organización de un plan de educación masiva y la evaluación. Falta de movimiento por parte del tutor, ya que este a veces origina un aspecto como negativo, como que el aprendizaje sea muy de pajo para el estudiante, la verdad. El docente pierde el papel central en cuanto pues el alumno ya no va a valorar tanto el conocimiento.
Entonces, las actividades se diseñan desde una perspectiva de solución de procesos y situaciones. Muchas gracias por su atención. Esa fue mi presentación del trabajo. Muchas gracias.